Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Cuadernos de Literatura. Hoy estaré hablando de una escritora muy especial, la genia, la niña prodigio del sur de los Estados Unidos, Carson McCullers, la buena de Lula Carson Smith, así la bautizan sus padres. Nacida en Columbus, Georgia, en 1917, otra del estado de Georgia. Es particularmente extraño que este estado haya dado tan buenos escritores. Es como una mezcla de personajes extraños, de paisajes muy coloridos, como por ejemplo pasó con los escritores latinoamericanos que emularon o imitaron a Faulkner, pero le ponen ese toque mágico de los territorios nuestros con sus dichos y leyendas, con sus refranes, como ese misterioso inicio de 100 años de soledad que tanto impresionaba a Borges, que le parecía rarísimo, dice Borges en una entrevista, y que dice muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Luego le dice García Márquez que un gitano corpulento de barba montarraz y manos de gorrión, qué bello eso, llamado Melquíades, que vino con los gitanos en la feria de marzo, iba a conocer el nuevo invento del imán. Bueno, volviendo al tema, muy pronto de chica, Carson McCullers mostró una gran destreza para el piano. Su madre cuenta que a los 6 años la vio sentarse frente al teclado y tocar una canción que había escuchado en el cine, aunque luego la misma Carson desmiente esta versión en su autobiografía inacabada, muere en el 67. Y bueno, muy pronto McCullers se vio obligada a abandonar su carrera de concertista por varios motivos de salud, específicamente un reuma cardíaco que fue maltratado o mal diagnosticado desde su infancia. Y yo sospecho además, según pude leer en uno de sus cuentos, que ella había perdido las ganas, el interés de ser concertista, y luego uno leyendo su autobiografía se da cuenta que es por una persona, Mary Tucker, su profesora de piano, de quien Carson estaba profundamente enamorada, pero ella la abandona porque debe irse con su marido, que es un cabo del ejército, a quien lo envían a trabajar a otra división en otro estado del país norteamericano. A los 17 años se va para Nueva York, pero no a estudiar piano, sino decidida a que quería ser escritora. Entonces se matricula en dibujo en la Universidad de Columbia y por una crisis que tuvo, una infección respiratoria, debe ir al hospital. Su salud siempre fue débil desde muy joven. Escribe The Mood. Así se llamaba originalmente su primera novela, que luego su editor le cambiaría el nombre y le pondría el famoso título, El corazón es un cazador solitario. Estos editores norteamericanos eran unos genios. Recuerdo, por ejemplo, el editor de Raymond Carver, que se dice editaba al final de sus relatos, casi que a su antojo, para hacerlos más comerciales, más intrigantes, más extraños, pero dejar esos finales abiertos. Unos genios esos editores norteamericanos. Bueno, esta novela la publicó con tan solo 22 o 23 años y fue un éxito redondo. En septiembre de 1937, creo, Carson se casa con James Reeves, de quien hablaremos más tarde, una de esas relaciones también tormentosas, tóxicas. Iluminaciones y fulgor nocturno, que es su autobiografía que he estado citando, escribe respecto a su primera novela, comillas: cuando tenía 17 años y durante varios más, mi vida quedó prácticamente colapsada por una novela que sencillamente no veía clara. Tenía 5 o 6 personajes, como mínimo, clarísimos en mi mente.
Cada uno de estos personajes está siempre hablando con el protagonista. Yo los comprendía, pero el protagonista, aunque yo sabía el centro del libro, quedaba fuera de foco. Una y otra vez pensé que utilizaría dichos personajes para escribir cuentos, pero algo siempre me retenía a hacerlo porque sabía que esta misteriosa creación acabaría siendo una novela. Entonces, mientras caminaba de un extremo al otro de la alfombra de mi sala de estar, saltándome los cuadrados del dibujo y agotada por un problema que yo misma me había planteado, se me ocurrió de golpe la solución. El protagonista, el silencioso, siempre se había llamado Harry Minovitz, pero mientras yo pensaba y caminaba me di cuenta de que era sordomudo, y por eso los demás siempre le hablaban a él, y él, claro, nunca les contestaba. Fue una verdadera iluminación que dio luz a cada uno de los personajes y el foco del libro. De entrada cambié el nombre del personaje por el de Singer, John Singer, según la nueva concepción del libro, que con esa nueva idea arrancaba perfectamente. A modo de prefacio escribí el siguiente texto. El tema principal de este libro se enuncia en las primeras 12 páginas. Es el tema de la rebelión del hombre contra su propio aislamiento interior y su necesidad de expresarse tan plenamente como le sea posible. En torno a esta idea general hay varios temas contrapuestos, algunos de los cuales se pueden enunciar someramente como sigue. Primero, en el hombre existe una profunda necesidad de expresarse a sí mismo mediante la creación de un principio unificador o Dios. Un Dios personal creado por un hombre es un reflejo de sí mismo, y en esencia este Dios es muy a menudo inferior a su creador. Es probable que en una sociedad mal organizada estos dioses individuales o principios sean quiméricos y fantásticos. Tercero, cada hombre debe expresarse a sí mismo a su manera, pero con frecuencia se lo impide una sociedad restrictiva y miope. Cuarto, los seres humanos son gregarios de nacimiento, pero una tradición social cruel les obliga a adoptar actitudes que no concuerdan con su naturaleza más profunda. Quinto, algunos hombres son héroes por naturaleza, lo darán todo de sí mismos, sin tener en cuenta el esfuerzo o el beneficio personal. Por supuesto, estos temas nunca están abiertamente expresados en el libro. Se perciben matizados a través de los personajes y de las situaciones. En gran parte dependerá de la percepción del lector y de la atención con que lea el libro. En algunos pasajes las ideas subyacentes quedarán ocultas muy por debajo de la superficie de una escena, y otras veces estas ideas se mostrarán con cierto énfasis. Los diversos motivos recurrentes a lo largo del libro coinciden en las últimas páginas, de modo que al final da una sensación de cohesión irrevocable y programada. El esquema general de este libro se puede expresar muy simplemente. Es la historia de 5 individuos aislados, personas solas en busca de una expresión, integración espiritual en algo superior a ellos. Uno de estos 5 individuos es John Singer, un sordomudo, y todo el libro gira en torno a él. Debido a su soledad, las otras 4 personas ven en el mudo cierta superioridad mística y en cierto sentido lo convierten en su ideal. Bueno, aquí ella está desarrollando una especie de estructuralismo de cómo escribe su primera novela. Yo no creo que ella lo haya pensado de joven, más bien lo escribe al final de su vida en esta autobiografía, así como también Poe tiene su filosofía de la composición, una explicación de cómo escribe ese genial poema El Cuervo, cierto, y muchos otros escritores, como ya lo hablamos en el programa anterior, con el tema de los decálogos, de los cuentistas, Chekhov y las cartas a su hermano, Horacio Quiroga y el decálogo del perfecto cuentista, Julio Ramón Ribeiro, que tiene un decálogo genial, muy personal y original, Felisberto Hernández, Julio Cortázar en sus clases de literatura, donde decía que el cuento debía ganar por nocaut, su famosa frase, Andrés Neumann,
decía algo muy bonito, decía que escribir un cuento es saber guardar un secreto, decía el hombre. Augusto Monterroso, Borges, que era más genial que todos juntos y más intuitivo, tiene un antidecálogo del escritor. Vargas Llosa, García Márquez, Piglia, Bolaño, entre muchos otros. Bueno, después Carson escribe su segunda novela, Reflejos en un ojo dorado, publicado en 1941, que no tuvo la suerte de la primera para nada. Los lectores se sorprendieron al leer esta historia de voyerismo, donde abundan las obsesiones, la homosexualidad reprimida, la infidelidad, todo lo bueno e importante. Se ambienta en una base militar en tiempos de paz. De hecho, esta historia está inspirada, cuenta ella en su autobiografía, por una historia que le refiere o le cuenta de un escándalo sexual que tuvo que presenciar su esposo James Reeves. Como ya dije, fue soldado de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, de hecho esta novela fue muy problemática para la autora porque la gente de su pueblo se puso muy brava en su contra porque vieron en sus personajes algunos rasgos o reflejos de ellos mismos allí retratados. Ya en 1943 publica La balada del café triste. Esta novela o cuento largo comienza con la presentación de un café que está ahora en ruinas, pero que alguna vez fue el lugar más importante del pueblo. Eso del paraíso perdido, del pasado que nunca va a regresar, la añoranza. Luego se rememora aquella vez en que el un enano jorobado de nombre Limon Willis, llegó al pueblo diciendo que era familiar de la señora Amelia, una ricachona que poseía, entre otros negocios, un destiladero de whisky, el mejor whisky de la región. Esta señora hacía las veces de comadrona o matrona, yerbatera, curandera del pueblo, que una vez se casó con un tal Marvin Macy, que luego uno se entera que perteneció al Ku Klux Klan. Este matrimonio duró solamente 10 días porque la señora no lo amaba, solo se quería casar como por ponerse el vestido, un capricho, en fin. Luego él, con ese despecho encima, se vuelve todo un criminal, jura vengarse de ella, luego es arrestado, enviado a prisión. Y bueno, volviendo a la historia, dice el narrador que hace una descripción bellísima de ese whisky de Miss Amelia, que les quiero compartir, comillas. Dice: ya es cosa sabida que si se escribe un mensaje con zumo de limón en una hoja de papel, no queda rastro de la escritura, pero si se expone el papel al fuego, las letras se vuelven de un color castaño que se puede leer lo escrito. Imaginad que el whisky es el fuego y que el mensaje está oculto en el alma de un hombre. Entonces se comprenderá el valor del licor de Miss Amelia. Muchas cosas que han pasado sin que se supiera sobre los pensamientos relegados a las profundidades del alma salen de pronto a la luz y se hacen patentes. Un hilandero que no ha estado pensando toda la semana más que en los telares, la comida, la cama y otra vez los telares, al llegar el domingo bebe de aquel whisky y tropieza con un lirio silvestre y toma el lirio en su mano, se queda contemplando la delicada corola de oro y de pronto se siente invadido por una ternura tan viva como un dolor. El tejedor levanta de pronto la mirada y por primera vez descubre el cielo radiante de una noche de enero y se siente sobrecogido de temor al pensar en su propia pequeñez. Esas son las cosas que ocurren cuando un hombre ha bebido el licor de Miss Amelia. Podrá sufrir, podrá consumirse de gozo, pero la verdad ha salido a la luz. Ha calentado su alma y ha podido ver el mensaje que estaba oculto en ella. Eso es maravilloso. Recordemos que Macalers fue alcohólica al igual que su esposo. También las descripciones de los ambientes son muy bellas. Describe el ambiente sureño, que también describió Faulkner en su momento. Escribe Macalers, comillas. La mañana siguiente amaneció serena, con tonos pálidos, rojos y rosados. Las tierras que rodeaban el pueblo estaban recién aradas
y los granjeros se pusieron muy temprano a plantar los tallos tiernos del tabaco, de un verde oscuro. Volaban cuervos a ras de los campos y sus sombras azules se deslizaban sobre la tierra. En el pueblo, los obreros salían temprano de sus casas llevando las fiambreras de la comida, y las ventanas del molino despedían reflejos cegadores con el sol. El aire era fresco y los melocotoneros tenían una levedad de nubes de marzo con sus copas florecidas. Entonces, volviendo a la historia, Miss Amelia acoge al forastero y todo el pueblo queda consternado o sorprendido porque la señora Amelia siempre ha sido muy ruda y de pocos amigos, muy poco hospitalaria. Entonces alguien difunde el rumor de que esta rica señora ha asesinado al jorobado para quitarle algo valioso que tenía en su maleta, y algunos hombres deciden averiguar ese chisme, qué es lo que está ocurriendo allí, y se encuentran en esa casa grande con el jorobadito, que es muy charro porque a mí me parece, lo describe como si estuviera vestido de un muñeco de ventrílocuo, digo yo, y que más rápido que volverlo a decir, se hace amigo de todos y todos lo ven como una atracción de circo muy rara, que gozaba de los favores de la señora Amelia, que lo trataba como su primo, como un familiar. Como era día sábado, las botellas de whisky que le solían comprar a doña Amelia las sirven en la sala de la casa y se la beben allí en vez de llevarlas a sus casas o a otros lugares. Por lo que dice la autora que así nace el café, que parece más bien una charcutería, como dicen por acá, o un bar. Bueno, la gente estaba sorprendida por el cambio de la señora Amelia, y ese cambio se debía más que nada porque ella se había enamorado del jorobado. El amor es ciego, como ya dijimos, es una de las características de sus relatos. Pero más que nada esa actitud de él se da luego de que es rechazado por una mujer. Así hay varios de sus cuentos. Tras el rechazo, el hombre en su machismo se vuelve malo, se vuelve delincuente, que es muy característico en la literatura. Por ejemplo, en El Quijote, cuando Crisóstomo se enamora de la hermosa Marcela, que solo quiere estar tranquila en el campo, vivir una vida bucólica, pastar ovejas. Y entonces ahí aparece ese famoso discurso de Marcela en el que dice que un hombre no debe actuar así, no echarse a morir si una mujer lo rechaza, como tomándoselo muy personal, como también está en la historia del tango, por ejemplo, que recuerdo ahora. En las letras del tango se ve muy claramente esto también, del tipo ofendido, porque es un textico del tango muy bueno, que invito a que lo lean. Allí expone esta idea de aquel compadrito que se va para la pulpería muy triste porque lo ha rechazado una mujer, en fin. También está entonces el jorobado que idolatra a este Marvin, y a quien invita a comer y a beber gratis en el café, haciendo el rol de la mascotica que se contenta cuando su amo lo apalea. Y la señora Amelia, que amaba al jorobado, le permitía esas libertades y aborrecía a Marvin Macy a muerte. Bueno, la cosa es que el hombre termina por instalarse nuevamente en la casa de Amelia, que desde ahora dormía en la misma casa con su peor enemigo, pero no lo echaba por su amor al jorobado y el miedo a quedarse sola. Entonces ella empieza a entrenar boxeo con una bolsa de arena improvisada suspendida en el aire. Ahora el jorobado pasa a burlarse de ella, la pone en ridículo en medio de las reuniones, imitaba su estrabismo porque ella era visca. El asunto se vuelve casi infantil y llega el día de la pelea. Se sabía que era el día de la pelea por ciertos designios de la naturaleza, dice el texto. De varias partes empezaron a llegar gente de otros pueblos inclusive para ver esta pelea, casi como si se tratara de un evento deportivo. Entonces aquí empezamos a ver esa relación trinitaria que marcó la vida sentimental de Carson McCullers, ya hablaremos de ello. La pelea empezó con golpes secos, dice, hasta que Amelia derriba a Marvin, y cuando lo estaba estrangulando, el jorobadito, que estaba mirando la pelea casi al filo de la desesperación, se le lanza encima a la señora, la agarra del cuello y provoca la reacción de Macy, que aprovecha esa confusión para noquearla. Luego ambos, el jorobadito y Marvin Macy, destrozan toda la casa y huyen del pueblo y dejan sola a la pobre Amelia. Y luego de eso cambia de nuevo la actitud, se vuelve sombría hasta el punto de encerrarse en su casa
para no volver a salir nunca, devolviéndole al pueblo esa soledad muerta característica de esos pueblos infernales. Cuanto al jorobado y el bandido, dice el charlatán del pueblo que ha habido noticias de ellos. Dicen que corren rumores de que Marvin Macy utilizaba al jorobadito para que saltara por las ventanas y se metiera a robar a las casas, y también que le había vendido para una feria de un circo, digamos, como una atracción o un fenómeno de circo. Entonces dice además, porque Carson McCullers reflexiona en sus relatos en torno al amor. En uno de sus cuentos llamado Sacker, abro comillas, si una persona te admira mucho, la desprecias y te tiene sin cuidado. En cambio, casi con toda seguridad, admiras a la persona que no te hace caso. No es fácil darse cuenta, pero esto parece decir McCullers en todos sus relatos. En marzo de 1946 sale a la venta el cuarto de los libros principales de McCullers, The Member of the Wedding o Frankie y la boda, que narra la historia de Frankie Adams, un adolescente solitario que se escapa con su hermano mayor y su esposa en el viaje de luna de miel, de nuevo esa relación tripartita, 3 personas en una relación tortuosa, compleja. Bueno, esta obra tuvo una adaptación teatral porque Tennessee Williams, el famoso dramaturgo, se lo sugiere. La obra se estrena en Broadway en 1950, tiene un éxito rotundo, cuenta en su autobiografía que se presentó más de 500 veces. Entonces, comercialmente hablando, esta fue su obra más exitosa. Obtuvo el premio del Círculo de Críticos Teatrales de Nueva York, fue el premio Donaldson a la mejor obra de teatro del 50. Bueno, La balada del café triste también tuvo una adaptación realizada por Alvin en el 63, publicó en el 61 Clock Without Hands o Reloj sin manos, que fue recibido casi fúnebremente por la crítica, y lo último que publicó en vida fue el libro de versos para niños, Sweet as a Pickle and Clean as a Pig del 64, que puede traducir como dulce como un pepino y limpio como un cerdo. Entonces lo que uno puede ver leyendo los relatos de McCullers es que conoce muy bien al género humano y su psicología, que está basada en la satisfacción de los deseos, donde aquellos que no pueden satisfacer sus necesidades, sus deseos, por alguna ruptura en su voluntad, digamos, provocada por una mala experiencia en la vida, por la fealdad, por el rechazo de una mujer, por ejemplo, ya no es como en Flannery O'Connor, en quien la maldad de sus personajes se debe a un exceso de energía o a un destino o algo que se da por hecho, una maldad que se da por hecho. En McCullers se da por repentinos y casi imperceptibles cambios de temperamento, de humor, de carácter, inclusive cambios físicos. En uno de sus cuentos, por ejemplo, uno de los personajes está leyendo Mecánica Popular de Raymond Carver. Carver, que es 21 años menor que McCullers, ella nació en el 17 y Carver en el 38. Carver, a quien seguramente le dedicaría un programa también. Bueno, Sacker, cuya trama es de una especie de vampirismo, pero afectivo, es el primer cuento que se conoce de Carson McCullers, o al menos el primero que ella sintió lo suficientemente bueno como para mostrarlo y publicarlo. Y trata sobre un huérfano que reside en casa de sus tíos. Es el típico huérfano sumiso que busca el afecto de los demás, que es rechazado, maltratado o da lástima, por lo que no es tenido en consideración por su primo mayor hasta que empieza a crecer y se hace más alto que él, más fuerte que él, y se convierte en todo un bully, en un patán, con una especie de metamorfosis. Pero eso se da a raíz de un comentario durísimo que le hace su primo. Le dice que nadie lo quiere, que siempre tiene que estar detrás de él, dando afecto. A partir de ese momento ese personaje se transfigura. Bueno, en este cuentico se pueden ver los temas que inquietaron a la autora, que desarrolló a lo largo de su obra, como por ejemplo el amor ciego, el fogonazo del desamor, la pérdida de la inocencia infantil para siempre, lo cual es producto de sus mismas experiencias y desilusiones amorosas. Me refiero a que McCullers amaba, por ejemplo, muy temprana edad a su maestra de piano, Mary Tucker. Mary Tucker, recordemos que McCullers era bisexual, de hecho Frankie la boda está inspirada en esa ruptura amorosa con Tucker por este primer cuento que publicó en The Evening Post
Macaulay recibió la suma de $1.500, una suma cuantiosa, generosa, por un solo relato. Eso creo que nunca más volverá a ocurrir para una autora novel, digamos. Entonces el estilo de escritura suyo es genial, escribe contundente, sin vacilación, sin moral, rápido, preciso. Uno sabe cuándo está leyendo una genia o un genio, y es cuando uno no es capaz de dejar de leer. Me ha pasado mucho, recuerdo ahorita cuando leí El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, maravilloso, tampoco pude dejarlo, me lo leí de un tirón, una obra maravillosa, genial, que luego inspiraría esa película de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, la que actúa Marlon Brando. Entonces entre sus temas está el amor principalmente, en sus relatos diserta sobre lo que es el amor a través de sus personajes y lo que le sucede. Por ejemplo, en un árbol, una roca, una nube, un cuento maravilloso. Un viejo borrachín le dice a un chico repartidor de periódicos de 12 años, le dice lo siguiente, comillas: es esto, escucha atentamente. Medité sobre el amor y saqué la conclusión, me di cuenta de qué es lo que nos pasa. Los hombres se enamoran por primera vez. ¿Y de qué se enamoran? La tierna boca del niño estaba en medio abierta y no contestó. De una mujer, dijo el viejo, sin nada para poder ir por ahí, emprenden la experiencia más sagrada y peligrosa de este mundo. Se enamoran de una mujer. ¿Es esto, no, hijo? Sí, dijo el chico desmayadamente. Empiezan por el revés del amor. Empiezan por el punto crítico. ¿Te das cuenta de por qué es algo tan desgraciado? ¿Sabes cómo deberían querer los hombres? Todavía llovía afuera de la calle, una lluvia sin fin, suave y gris. La sirena de la fábrica sonó para el turno de las 6 y los 3 obreros cargaron a su oficio. En el café no quedaban más que Leo, el viejo, y el chico de los periódicos. El tiempo estaba así en Portland, dijo. En la época en que empezó mi sabiduría, medité y empecé con precaución. Cogía cualquier cosa de la calle y me la llevaba a casa. Compré un pececillo dorado y me concentré en él y lo amé. Pasaba gradualmente de una cosa a la otra, día a día igual, requiriendo esa técnica. En el camino de Portland a San Diego. ¡Oh! Cierra el pico, aulló Leo de repente. ¡Calla, calla! El viejo seguía cargando la chaqueta del chico. Temblaba su rostro, estaba muy serio, iluminado, salvaje. Ya hace 6 años que voy por ahí solo haciéndome mi saber. Y ahora soy un maestro. Hijo, puedo amarlo todo. No tengo ya ni qué pensar en ello. Veo una calle llena de gente y una brisa hermosa dentro de mí. Miro un pájaro en el cielo y me encuentro con un viajero en el camino. Cualquier cosa. Hijo, o cualquier persona, todos desconocidos y todos amados. ¿Te das cuenta de lo que puede significar una ciencia como la mía? El chico se sostenía, tieso, con las manos curvadas, agarrando fuertemente el borde del mostrador. Al fin preguntó: ¿encontró a aquella señora? ¿Qué? ¿Qué dices, hijo? Digo, preguntó tímidamente el chico, ¿se ha vuelto a enamorar de alguna mujer? El hombre aflojó las manos del cuello del chico, se volvió y por primera vez asomó a sus ojos verdes una mirada vaga y dispersa. Levantó el carro del mostrador y bebió la cerveza dorada. Movía la cabeza despacio de un lado a otro. Por fin contestó: no, hijo, fíjate, ese es el último paso en mi ciencia. Voy con cuidado. Todavía no estoy preparado del todo. Bueno, dijo Leo. Bueno. El viejo estaba de pie en el vano de la puerta abierta. Recuerda, hijo, le dijo en medio de la húmeda luz gris de la madrugada, que parecía andrajoso y frágil, pero su sonrisa era luminosa. Acuérdate de que te quiero, dijo sacudiendo la cabeza por última vez, y la puerta se cerró sin ruido detrás de él. El chico no habló durante un buen rato. Se alisó el pelo sobre la frente y pasó su dedito mugriento por el borde de la taza vacía. Después, sin mirar a Leo, preguntó: ¿estaba borracho? No, dijo Leo. El chico levantó aún más su voz clara. Entonces, ¿es un drogadicto? No. El chico miró a Leo con una carita fea y desesperada y su voz chillona y urgente. ¿Está loco, pues? ¿Crees que está chiflado? La voz del chico de los periódicos bajó de pronto como una duda. Leo! Oh, no. Pero Leo no le contestó.
Entonces esta relación fue tortuosa, se separaron una vez, se divorcian y se vuelven a casar, y que no se cortó hasta el suicidio de Rips en París en 1953. Bueno, al final, por ejemplo, este cuento, Dilema Doméstico, que es maravilloso, es de una crudeza impresionante, que recuerda a sus cuentos de Cheever, por ejemplo, a quien seguramente también le dedicaré un programa. Al final del cuento aparece ella entonces postrada en una cama, mirando fijamente un vaso de whisky con hielo, sin tocarlo, lo cual ya es profético. Me recuerda también a Bajo el volcán de Malcolm Lowry, el bueno de Malcolm Lowry, bueno y borracho. Entonces escribía Maclellan en su autobiografía, abro comillas: la escritura no es solo mi modo de ganarme la vida, es cómo me gano mi alma. Entonces ella no pensaba ya tanto en su cuerpo afectado por el cáncer, las parálisis, la neumonía, sino más bien en su alma. Además, porque para ella ganarse la vida escribiendo le resultó muy fácil. Y bueno, hay que mirar también que tuvo la suerte de vivir en una época y en un lugar donde los escritores se ganaban el pan, vendiendo cuentos a las revistas como el New Yorker, el Harper's Bazaar. Todos estos periódicos y revistas se dieron cuenta que tras la Segunda Guerra Mundial la gente de a pie solo quería distraerse, divertirse, entretener su mente y leer estas historias en los periódicos, ir a cine además. Bueno, luego de la Segunda Guerra Mundial yo creo que Estados Unidos se convierte en el país pionero de la industria del entretenimiento y del espectáculo, además por el auge del cine norteamericano, ¿cierto? Y estos diarios y revistas pagaban muy bien tanto a escritores consagrados como a jóvenes y nuevos escritores. Entonces Maclellan pudo vivir como escritor en una iluminación, y lo hacía a través del alcohol, como también lo hizo Malcolm Lowry. Ese breve instante, esa iluminación a la que ella se refiere, es ese breve instante en el que uno ve cristalizarse el mundo en una imagen que te da el giro, que te da la idea para una novela, para un cuento, que es esa trama secreta de las cosas, esas conexiones raras que se hacen entre la realidad y la ficción, historias conmovedoras, profundas, en su aparente sencillez, obviamente, de individuos aislados por un defecto, como ya dije, sordomudos o jorobados, mujeres también, gigantes que parecen hombres, en fin, unas rarezas. Pero volviendo al relato, Dilema Doméstico al que me estaba refiriendo, esta historia hay que detenerse un momento en ella porque allí trata sobre un hombre casado con hijos que regresa de su jornada laboral preocupado por el alcoholismo de su esposa, que encuentra borracha cada vez en su cuarto. Los chicos están abandonados por cualquier parte de la casa, que me hace recordar, y eso es lo bello de la literatura, que es intertextual, esa parte de Rayuela en la que está la maga, Oliveira, Ozzy y el resto de la banda del Club de la Serpiente están en la casa, Rocamadour está por ahí, en la cuna dormido, ellos están ahí como en una discusión, en el letargo de la tarde, bajo los efectos quizá del alcohol u otras sustancias, y de repente la maga va a darle vuelta a Rocamadour y lo encuentra muerto, ¿cierto? Si no recuerdo mal, en este destino bohemio de aquellos que deciden empezar una vida adulta pero no pasan más allá de la metafísica, de la filosofía y las angustias, en fin. Entonces este hombre se ocupa de sus hijos, ella luego, la esposa,
baja del dormitorio tambaleándose, dice el cuento, se la puede imaginar uno completamente ebria, aterra a los chicos con su ebriedad y sus insultos. El hombre brega a acostarla de nuevo, termina odiándola. Hay un momento impresionante del relato que quiero recordar, esa imagen genial de la literatura que se quedan grabadas en la memoria. Y es ver a este hombre ordenando la ropa interior que la joven esposa había amontonado en una silla. O sea, ella no era capaz ya de cumplir con su rol de madre y a este hombre le tocaba asumir toda la responsabilidad. Pero mientras la mira dormir, el cuento cierra de esta forma maravillosa. Con cuidado, comillas, con cuidado para que Emily no se despertara, se deslizó en la cama. A la luz de la luna miró por última vez a su mujer. Sus manos buscaron la carne inmediata y la pena igualó al deseo en la inmensa complejidad del amor. Leyendo este relato recordé de pronto también las cartas de cumpleaños de Ted Hughes, que le dedica a Sylvia Plath, que es un libro estremecedor, escrito con sangre, maravilloso. Y aquí vuelve a estar presente el alcohol, que es un rasgo característico de los buenos escritores, especialmente de los norteamericanos, William Faulkner, Tennessee Williams, Scott Fitzgerald, Eugene O'Neill, Katherine Ann Porter, John Cheever, Raymond Carver, Hemingway. La lista es vasta, todos unos borrachos. A ver, para contextualizar un poco, Estados Unidos es el país de las cosas materiales, de la producción en cadena, como ahora lo es el resto del mundo también. Estados Unidos cosificó a Marilyn Monroe, expropió el café de Cuba, el de los cítricos y las frutas en toda América Latina, el negocio del petróleo en México, de Venezuela, el cobre de Chile, inclusive el cerebro de Jorge Luis Borges, que Woody Allen puso en una de sus películas, lo cual es muy cómico. Entonces sus habitantes creen que pueden hacer cualquier cosa y Macallan se relaciona con los peces gordos de Nueva York. John Huston, Tennessee Williams, más tarde Arthur Miller, Marilyn Monroe, Eva Alvin, Faulkner, William Hellman, Elizabeth Bowen, Eric Silver, a quien visitaba en Inglaterra. También vivió con George Davis y Winston Hughes, el poeta británico. Winston Hughes Auden se llamaba Schwarzenberg and Mary Schwarzenberg, la heredera de una fortuna suiza de quien estuvo enamorada. En fin, la élite neoyorquina. Entonces las guerras de secesión y la Segunda Guerra Mundial convirtieron a los americanos en bebedores empedernidos y depresivos. El sur de Georgia era especial. Otra escritora sureña con la cual Carson tiene mucho en común, a pesar de que ambas se detestaban, es Flannery O'Connor, a quien ya le dediqué un programa, quien nació 8 años más tarde y también en Georgia. Quién sabe qué tendrá el estado de Georgia, quizá un encanto rural y citadino a la vez, un proceso de migraciones también que produjo tantos escritores de esa talla, maravillosos. También del sur es Eudora Welty, autora del cuento Death of a Travel Salesman, que podría traducirse como la muerte de un vendedor ambulante. Mataron a Ruiseñor de Harper Lee, que fue una de las obras más importantes y esclarecedoras de la persecución de los negros en el sur de los Estados Unidos. Bueno, de los hombres también están Richard White y William Faulkner. Entonces, después de separarse por primera vez de Reeves, creo que en el 41, Carson alquila una casa en Nueva York y vive nada más y nada menos con George Davis, director literario de Harper's Bazaar, y el poeta británico Auden, a quien ya mencioné. Esa casa, según relata en su autobiografía,
se convirtió en el centro de acopio de artistas y escritores bohemios, entre los que se encontraban Gypsy Rose Lee, Benjamin Britten, Peter Pears, el genial Salvador Dalí, Virgil Thompson, Aaron Copland, Leonard Bernstein, Kurt Weill, y Jane Bowles, Richard White y Oliver Smith, entre otros. Carson y Reeves, su esposo, dice, de hecho están incluidas las cartas que se enviaron en esta autobiografía suya. Carson y Reeves se cartearon constantemente durante la Segunda Guerra Mundial, mientras Reeves estaba en Europa al frente de la guerra. Regresan en 1945, se reconcilian y vuelven a casarse. Bueno, en abril del 52, la pareja se muda a París. Por esa época Reeves está muy deprimido, bebe mucho, inclusive trata de convencer a Carson de que se suicide allí. Carson tuvo miedo y huye a Estados Unidos y Reeves se suicida en un cuarto de hotel en París en el año 1953. Bueno, hay que decir que ambos compartieron una relación amorosa, sentimental, con David Diamond, en un triángulo amoroso que, como suele suceder en ese tipo de relaciones, fracasa para uno de ellos, o de los implicados para este caso, para Carson McCullers. Y nada, bueno, ya para ir terminando, hay que decir que también algunas de sus obras fueron llevadas al cine, como por ejemplo Frankie y la boda, de 1952, dirigida por Fred Zinnemann; Reflejos de un ojo dorado, del 67, dirigida por el aclamado John Huston, interpretada por Elizabeth Taylor y Marlon Brando; El corazón es un cazador solitario, del 68, y Balada del café triste, en el 91. Bueno, Carson McCullers fallece en 1967 en Nueva York, a la edad de 50 años. Y nos ha dejado una narrativa fresca, contundente. La invitación es a leer a Carson McCullers. Y bueno, hasta aquí llega esta emisión de Cuadernos de Literatura. Muchas gracias por escuchar, gracias por suscribirse, por dar me gusta a este video, por compartirlo y bueno, por comentarlo. Y bueno, hasta pronto y buena suerte. Chao. Putas.